Damos gracias al Señor que se había cortado la transmisión, pero hoy seguimos en Facebook en vivo. Bueno, seguimos que Josué fue un excelente líder y guerrero, pero vamos haciendo una introducción de que ese manto estaba dañando a una, y dice que él lo codició y lo tomé y aquí escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. O sea que él tuvo tiempo de meditar cómo iba a hacer eso, sabiendo que había Dios prohibido algo. Pero dijo él que era muy bueno, lo codicié y tomé. ¿Qué cosas has codiciado tú y has tomado que están prohibidas por Dios para ti? Y ese es un manto que lleva confusión a la destrucción en tu casa. Puede que al principio nadie te lo sepa, pero está escondido. Pero hay un momento en que estás perdiendo batallas, tu casa, tu familia, puedes estar perdiendo tú mismo batallas y es algo que está escondido. Y Dios te dice, tráelo a la luz. Porque a Dios nada le es oculto, porque Dios conoce el corazón de todos. Amén. Estamos en el capítulo 7 de Josué, porque hoy le hemos pedido al Señor que nos dé un corazón limpio, un corazón nuevo. Pero tenemos ahora dice que entonces Josué envió mensajeros y fueron corriendo a la tienda y ciertamente encontraron lo que le pareció muy bueno, lo codició y lo tomó. Y el enemigo siempre va a poner cosas para sacarte tu bendición, para destruir tu casa, tu familia, a ti, a tu empleo, a tu empresa, a tu sueño. Por eso cuando tú tienes una relación con Dios, tú tienes que ser muy obediente. Esto es para todos. Entonces dice que envió mensajeros los cuales fueron corriendo y estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ellos. O sea que tuvo tiempo. Él mientras iba y venía, yo creo que pudo haber hablado con Dios y haber sacado, pero él siguió en lo que deseó, porque le pareció bueno, lo produció y lo tomó. Amén. Y eso es lo que hace el mundo con nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el pecado. El pecado siempre hace visible, pero sobre todo, qué tristeza que fue avergonzado ante todo el pueblo, él y su casa. Porque el pecado de él avergonzó su casa. El pecado de él avergonzó a su familia. Amén. Y estamos a tiempo de cambiar eso. Cualquier cosa que sea lo que te haya agradado, hoy tú estás aquí para hoy a dar una gloria posterior a tu casa. A volver al Señor y decir, confesar tu pecado, para que seas libre y el enemigo, las puertas que hayas abierto, tú las puedas cerrar hablando con el Señor. Amén. Amén. Y dice entonces aquí en el capítulo 7, versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Mira que, ¿por qué? Porque había una contaminación. Hay cosas que pasan de generación en generación, de familia y familia, y de ahí donde comienza la predica. ¿Por qué decidieron acabar con toda esa casa? Porque él había llevado ese manto, había maldecido su casa y su familia, y ese pecado que estaba ahí no los iba a dejar ganar. ¿Por qué? Porque tenía que ser quemado, y con lo que había tenido contacto, es tan tremendo que tomaron a él, acá, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron al valle de Acor. Amén. El valle de turbación. Tú y yo tenemos que ser los turbadores de las tinieblas. Tú y yo somos luz. Pero cuando traemos oscuridad a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, estamos matando nuestra descendencia y nuestras generaciones, porque Dios es claro. Por eso, esa maldición que llevó un padre a su casa, mató su casa. Porque lo encontró bueno, pero no era bueno para Dios. Y hoy tú y yo tenemos que cualquier cosa que venga de nuestros ancestros, cualquier cosa pasada o cualquier cosa que tú y yo ya hayamos hecho, hoy que las aguas dulces del don de Dios nos rieguen de la coronilla de la cabeza a la planta del pie y todo lo que esté oculto, porque el pecado es pecado. El pecado de la confusión babilónico es para llevarte a muerte, trae tristeza, dolor, muerte, pérdidas, trae también cosas ocultas que te es difícil cortar aún en generaciones. Por eso hay uno que tiene que cortar con todo, porque son cadenas de opresión que van a... Mira, esa cadena de opresión está matando a un pueblo.
tomamos en poquito estas cosas porque pensamos que estamos en lo oculto. Pero mira que él pudo como decir que era un manto, pero tras ese manto había cosas, pero eran de despojos. Amén. Así que hoy, esta palabra que viene es para hablar sobre personas que tomaron cosas, hicieron pactos, hicieron cosas, pero que lanzaron palabras, maldijeron aún a sus hijos. O alguien de su familia maldijo a tus hijos. O alguien hizo algo que hizo pecar y que eso se pasó de generación en generación. Pactos ancestrales de fornicación, de ira, de amargura. Cualquier tipo de lazo y cadena que en la carne con solamente no vas a poder. Aquí, este pueblo en el valle de la turbación, todo lo que perturbe tu casa tiene que ser quemado hacia tu familia, porque hay un pacto. Si tú no lo hiciste, alguien de atrás lo hizo. Y si alguien de atrás no pudo cortarlo, tú y yo estamos aquí para cortarlo, para que no pase a nuestra descendencia y generaciones. Todo tipo de pacto, Dios lo describe y Pablo también lo describe en sus epístolas. Cualquier cosa o cualquier palabra, un pensamiento y que un momento de ira dijimos alguien contra alguien, también nosotros podemos haber pecado. Cualquier cosa en un momento de turbación, hoy lo declaramos en el nombre de Jesús, que todo manto de Babilonia se corta. Todo pacto ancestral, porque hemos decidido recibir a Cristo. Y aún estando en la iglesia, si no se cortan, aún estando, va a ser difícil. Porque lo que ataron, tú no sabes, hasta que aquí dijeron cómo. Hay cosas que han sido tu deleite, que han perseguido a tu familia, a tu descendencia. Hay pecados de mentira que siguen toda una descendencia de generaciones, como Abraham. Hay pecados de matrimonios dañados. Hay pecados de muerte temprana de tus hijos que lo atan. Hay pecados de ladrones. Cada uno es un pecado. Del pecado que tú has visto que sigue en tu familia, que se sigue, de abortos. Hay pecados de ira. Es terrible ese pecado. Hay pecados que tú dices, no comienzo con esto, pero te das cuenta que acá ya tenía su tienda llena del pecado. Lo veía como el oro, como lingotes, pero era pecado. Porque era pecado ante Dios. Todo lo que sea que caiga, hablar de los mejores. Oye, murmuración, hermano, ese es el segundo mandamiento. Amar al prójimo por ti mismo. Vete a Levítico 19, la murmuración. Tengo mucha gente en el desierto. Tú y yo tenemos que hoy pedirle al Señor que nos dé una boca de sabios y un oído de sabios para escuchar en la mañana. Y al escucharlo poder hablar como Él habla. Aún yo estoy orando por eso, mi hermano. Que si hay un pensamiento, como arranca el Salmo 1, Dios dice que no va a hacer nada. Y el Salmo 1 es como estar aquí en este capítulo 7 que te acabo de leer. Amén. 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 ¿Qué viste o qué observas? Tú que vienes desde atrás, de tu descendencia, desde antes. ¿Qué ha ido que no se ha cortado? Hoy podemos cortar. Hoy podemos cortar. Con hijos que tienen, mujeres que no han podido, que tienen hijos y no lo han criado, sino se lo han dado a criar a otros. No, también. Porque luego vienen los hijos, no van a criar los hijos de ellos tampoco. Aunque el papá, ahora que se ha regenerado, que está bien, o la mamá, ay, que mi hija no cría hijos, que aquello. Porque tú ataste y tú tienes hoy que desatar. Amén. Porque es tarea de cada uno. Aquí estuvo todo el pueblo, cada tienda, cada príncipe con sus casas. Y quemaron la casa que contaminó. Y ese pecado se cortó allí para poder ganar todas las batallas que estaban peleando. La falta de perdón. La falta de perdón de alguien que te dañó. La falta de perdón, hermano, es algo que cultiva el odio. Acuérdate de lo que hizo Esaú Edom, que entregó a sus hermanos en el camino. Acuérdate de Amán, de Amalek, todo lo que tramaron, porque no se pueden perdonar, porque todo aquello que te afecte a ti y a tu descendencia, hay uno que tiene que cortarlo y hoy estamos cortando con eso. Aunque duela, va a doler, pero Dios tú desarraiga, porque es lo que Dios te ha pedido. Le pidió ahí, porque Dios, hermano, si Dios te ha dado todo, ¿cómo vamos a traicionar?
porque me gusta el mundo. La lucha con la carne es fuerte. Aquí hubo una lucha espiritual y ganó la carne. Pero hay un pueblo que estamos perdiendo una batalla cuando Dios dijo que íbamos a ganarla todas. Y hoy es un momento de que aquí en este momento tú puedes hacer de que hay un nuevo tiempo. Todo lo que esté turbando, porque Dios, el territorio de Dios es espacio. Y si hay algo que está turbando en tu territorio, en tu casa, en tu familia, hay un pecado, hay algo generacional. Que hay, mira hermano, yo conozco familias que son mentirosos con mentirosos, pero es por plana. Toda la descendencia y generaciones. Fornicarios, por plana. Y a veces, como Josué, personas buenas, andamos con personas así. Y tenemos que erradicar de nuestro territorio eso, para salvar nuestra semilla que Dios nos dio. Amén. Le damos la gloria a Dios. Amén. Entonces, aquí es donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y todo el pueblo, ¿él qué hizo? Mató su casa, porque lo encontró deseado. Mira, hermano, cuando tú codices algo y tomas algo que no es tuyo, vas a matar tu casa, porque estás hablando de robo, estás hablando de desobediencia. Y hoy en el nombre de Jesús, todo pacto que se haya cometido ancestral anterior a nosotros, en el nombre de Jesús lo cortamos. Toda palabra lanzada, toda palabra de maldición que ha lanzado contra mí, contra mi casa, contra ti, contra tu casa, contra esta casa y este ministerio, hoy se corta en el nombre de Jesús. Se les devuelve a quien lo envía. Porque dice que lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Aunque se vean bien, parecía hijo, pero tenía el pecado debajo en su tierra. Por eso muchas veces van a ser atacados los hijos de Dios, porque son obedientes, son como los recabitas. Hishar, el verdadero hijo de Dios, es como Jesús. Y Jeremías les dijo allá, antes de llevarlos a la prisión, a los otros, a Babilonia, les dijo, ojalá fuesen como los recabitas. La obediencia. Dios ama, tú cuando amas y yo andamos en la obediencia, Dios nos ama, porque Dios conoce el corazón. Hay pecados ocultos. El rey David tuvo un pecado oculto para él, pero Dios se lo mandó al profeta. La encontraste deseable, la tomaste y era de tu mejor amigo. Manchó la amistad, la confianza, y fuera de eso mató a uno de sus valientes, porque Urías el Eteo era un valiente de David. Y mira dónde llegó David a su casa. Mira lo que Dios le dijo después. Eso ya es para después. Entonces nosotros tenemos una palabra, como dice el Señor, que esa sabiduría del hombre, esa sabiduría que el hombre busca tener, poseer derechos, porque el hombre cuando se ve sus casas lujosas y artesanales dice, Dios está conmigo. Pero ¿qué le dijo a Ageo? Mirad bien cómo andar en tus caminos. Les mandó profeta, porque habían descuidado el corazón. Sí, estaban bien, pero habían descuidado la casa de Dios. En Cristo Jesús hoy, la casa de Dios es nuestro corazón. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y no es fácil. Son cosas fuertes. Amén. Amén. No sé qué pacto, pero tú sí sabes lo que viene atrás. Jacob cortó con el de la mentira. Y le tocó duro, pero dijo, para su bendición. Para tener una bendición hay que cortar con cosas, pero sobre todo el perdón es la base de ellos. En este caso, en Cristo, tú y yo tenemos en Cristo Jesús esa oportunidad. En este caso, tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar, de recibir al Señor Jesús. O el Señor Jesús conoce y vino y por todos los pecados que te he nombrado, Jesús vino y los puso aquí en la cruz, nos dio la victoria y el decreto de vida. Si tú recibes al Señor Jesús. Pero si tú permaneces en lo que estás y no recibes al Señor, porque tú dices que ese evangelio es locura, pues aquí hay una palabra que te acaba de dar el Señor. Amén. Que somos diferentes, sí, porque somos obedientes. Y aunque no agrademos al mundo, agrada a Dios. Porque eso se lo dijo Pablo y Pedro y Juan. ¿Qué quieren? No hablen más de Cristo. ¿Pero qué quieren? No podemos hablar de él porque estamos dando testimonio. Y prefiero agradar a Dios que al hombre.
Amén. El Salmo, y entonces venimos a la prédica. ¿Por qué debemos hablar bien? ¿Por qué nosotros tenemos que ser aquellos que, como dice el Salmo 119, versículo 113, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Amén. El Salmo que menciona, dice que este Salmo compara la dulzura de la palabra de Dios con la miel, resaltando el valor nutritivo, reconfortante y fortalecedor del alma. Hay batallas que estaban perdiendo. Esta era en Biblia, pero hay batallas espirituales que tú y yo tenemos que cortar. Porque tenemos que mantenernos resaltando el valor de su palabra, y ese es nuestro alimento. Porque lo demás nos lo da. Amén. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Proverbios 16, 24. Y en el Cantar de los Cantares 4, 11 dice: tus labios destilan dulzura como un panal, esposa mía. Leche y miel hay debajo de tu lengua. ¿Qué debe haber? Verdad. Esta es una palabra que el Señor me ha dado hoy, porque estaba mirando que a veces pensamos que no tenemos derechos, pero sí hay derechos. Pero hay derechos como hijos, hay derechos como familia. Y hoy yo tenemos que recibir esta palabra, y es para decirte que sea lo que sea que Dios te haya mandado a cortar, tienes que cortar. Amén. Hay cosas que tú mismo te has dicho. De pronto un día yo dije algo y estamos cortando eso en el nombre de Jesús. Cosas que hoy estamos en Cristo, pero hay algo que está fallando. ¿Qué es y que está oculto, Señor? Aquello que está oculto y me puede estar afectando, Señor, corta ese lazo, y en el nombre de Jesús, de mi descendencia y mis generaciones, se corta. Todo lazo ancestral, sea de parte de mi padre o sea de mi madre, sean cortados en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el caso de Josué fue vivo indirecto, pero Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento. Cristo vino y nos da una oportunidad. Ya no nos van a tocar así, es una opción tuya. Si crees, saldrás del pecado, tomarás la decisión de salvarte tú y tu casa, porque esto es para el que cree, y salvará él y su casa. En Josué fue muy claro eso en el capítulo 24, versículo 15. Yo no sé ustedes, aquí estamos en un territorio alrededor de reinos paganos, que les gusta todo, pero acuérdate de ese manto que Dios le da en el camino. Pero él sabía que Dios había dado órdenes y estatutos para que tú, como pueblo de Dios, y una palabra santa, que si somos, dicen, yo no pongo en duda que tú seas el que debe creer eso, porque el Señor Jesús vino para todos. Amén. Amén. Hay una palabra aquí que es en 1 Samuel 14, y es de un padre llamado Saúl. Saúl tiene un hijo espiritual, un hijo que sabe honrar, un príncipe que iba después de Saúl, sería el próximo rey, pero era un vidente, era un profeta, era un hombre sabio, era un hombre espiritual, y sabía que Dios había llamado a otro. Y así podemos nosotros encontrar, decir, que si en una iglesia, en un lugar donde Dios pone al que trae nuevo, la nueva maqueta que llegó a ese tiempo se llamó David. Y aunque Saúl le faltó el respeto a ese propósito de Dios, trató de matarlo, ya no estaba Saúl. Lo había tomado Satanás, un manto que no era el de Dios. Por eso tú y yo tenemos que cuidar, porque esas decisiones de Saúl también mataron su casa. Saúl fue un hombre que trajo muerte, gloria a Dios, que Jonathan era un hombre sabio y es lleno del Espíritu Santo y que sabía respetar, y eso salvó su casa. Saber honrar a un hombre de Dios, llamado por Dios por un propósito, porque cada propósito de Dios tiene un lugar, y aunque el enemigo trate de quitarlo, Dios lo va a hacer cumplir. Amén. Pero eso que hacía Saúl no ayudó a su casa, y este es otro caso. Amén. Amén. Hay momentos, hermanos, que hay tiempo de desgaste, tiempo en que la familia está en la batalla para llegar a la conquista, está caminando él, su casa y su familia, y está yendo al territorio de su bendición. Al tiempo es su paz, al tiempo es su gozo, al tiempo de los frutos del Espíritu Santo, al tiempo de la tierra de su Canaán. Hay momentos que poseyendo se desgastan, pero ahí tenemos que tú y yo que tener cuidado. Amén. Dios siempre va a reservar algo en el camino para ti y para mí. Amén. Mira que en el capítulo 14, 1 Samuel 14, en el versículo 27, podemos leer ese capítulo.
Ellos estaban en una batalla contra los filisteos. Y el rey Saúl hizo un juramento imprudente. No se lo mandó Dios. Fue de su boca, de su labio. Amén. Por eso, digo, Señor, lo que le hacen contra mí es invisible, pero yo me cobijo bajo las bendiciones del cielo. Pero el corazón de Jonathan era diferente. Amén. Amén. El rey Saúl hizo un juramento imprudente diciendo que comiera lo que debía, que comiera algo, que comiera la miel, que comiera algo antes de terminar la batalla, sería maldito. Había lanzado una maldición contra un pueblo cansado, contra un pueblo que estaba. Mira la diferencia entre Josué y Saúl. Amén. Mira el corazón de Saúl, cómo se había endurecido en el poder. Amén. Pero su hijo Jonathan no escuchó este juramento, porque no estaba presente cuando Saúl lo presenció. Por eso, hermano, hay cosas que tú no sabes y desconoces que han hecho tus padres o alguien ha hecho algo contra ti, te ha mandado una palabra, pero tú no la escuchaste. Ese creo que está en el Salmo 28. Yo no escucho, ya vos que no escucho, ya vos que no veo. Amén. Y entonces Jonathan no escuchó. Dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo y alargó la punta. Pero dice que Jonathan tenía vara. Tú y yo como príncipe del pueblo tenemos vara. Tú y yo tenemos una vara y se llama Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo toca nos endulza. Jesucristo, y le pone su Espíritu Santo en el camino para fortalecernos. Por eso tú y yo tenemos que recibir esa palabra, y esa vara se llama Jesucristo. Pero también como hijos tenemos mando como hijos. Y este varón llamado Jonathan no había escuchado esto. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano. La mojó en el panal de miel y la llevó a su boca. Llevó su mano a la boca. Y sus ojos fueron alumbrados. Hay cosas en el camino que te van a abrir la visión. Hay cosas en el camino que aunque otros digan no coma, tú tienes una visión, tú eres diferente. Porque no estaba allá, él estaba aquí. Él estaba en batalla, pero él había comido de una comida que Dios le había puesto. Y él dijo, no coma nadie, pero Jonathan comió. Y había una maldición que podía afectarle porque él comió. Pero sus ojos fueron alumbrados. Y todo lo que Dios nos da para el camino y para establecernos fuerzas. Pero toda palabra que haya en el camino en contra de ti o de mí no nos va a afectar. Porque somos aquellos que no nos acogemos a esas palabras. Era el mismo papá que si Jonathan hubiese estado allí, hubiera sido muerto. Pero él no había escuchado. Entonces dice dice que cuando sus ojos son alumbrados, él toma fuerza, claridad y vigor al instante. Y cuando tú vas a esa palabra dulce, yo te quiero llevar a eso. Que hay momentos en el camino que debemos saber qué palabras pronunciamos. Pero como el corazón de Jonathan era diferente, Jonathan, sus ojos fueron alumbrados. Le vino vigor en medio de la batalla. Amén. Esa vara que tenía Jonathan representa dirección y autoridad. Jonathan usó lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía en la mano? La vara. Y con su vara alcanzó para nutrirse. Jonathan usó lo que tenía en la mano, una herramienta simple. Dios, hay gente que dice que tengo que hacer una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Dios muchas veces fortalece usando cosas sencillas y accesibles. Yo estoy hablando de este caso, de este nuevo caso, es porque estamos hablando de que Jonathan era un hombre de Dios. Y venía en una batalla, mientras el otro estaba maldiciendo, el otro que venía a batalla, estaba comiendo de las nueces del camino. Hay cosas en el camino que Dios te la va a poner para hacer bendición, para ti, que te va a ayudar a virtud, te va a fortalecer. Pero había un ejército que no podía comer, porque el corazón de Saúl había maldecido la comida. Y por eso tú y yo tenemos que hablarte de esto. Quien haya maldecido tu mesa, tu casa, quien haya puesto sus ojos, quienes hayan hecho cosas, hoy se cortan en el nombre de Jesús. Amén. Porque el pueblo de Dios es bendito. Cuando tú hablas de Cristo, cuando tú sirves la mesa, pues Jesús dijo claro que lo que había en el camino, pero nada podría hacernos daño. Amén. Amén. De una forma muy sencilla, cuando tú lees la palabra del Señor, cuando tú te sientes cansado, cuando tú sientes que no tienes fuerzas, ve a la palabra,
porque la palabra es dulce como la miel y transforma el corazón. Amén. La miel representa la revelación, fuerza espiritual, dulzura de la palabra, renueva y energía divina. Sus ojos fueron alumbrados. Significa que hubo renovación física, renovación espiritual, restauración de visión, discernimiento que vuelve. Él usó su vara, lo que tenía en su mano. Moisés, tú que tienes en la mano una vara, abre el mar. ¿Por qué me dice a mí, ábrelo con usa la palabra? La palabra de Dios es fiel. Si Dios dijo que cruzarían, si Dios dijo que iba para Canaán, llegaban. Y aunque el enemigo quería cansarlos, Dios le puso un elí para que también tuvieran. De cada casa tuvo 12 fuentes y 70 palmeras. Aquí también Jonathan tuvo esto y ese pueblo tenía y no veía las oportunidades. Tenemos derecho, como hijo de Dios, a ser bendecidos. Tenemos derecho, como hijo de Dios, de romper estructuras ancestrales, porque Jonathan no las escuchó, yo tampoco las escucho, tú tampoco las escuchas. Porque como digo, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú no importa qué cansado te has agotado, pero tú tienes una llave para que la gloria postrera de tu casa sea mayor que la primera, y esa gloria se llama Cristo. Y Él deposita esa llave que es el Espíritu Santo para abrir puertas y traerte de donde no había. Amén. Mira las diferencias. Jonathan era un hombre que tenía una vara y en su inocencia tomó una miel que Dios había puesto en el camino. Parece que le abrió los ojos. Mientras que Saúl estaba haciendo otras cosas. Amén. Aquí Dios te estoy hablando de 2 casos de padres. De 2 casos de hombres de familia. Que el hombre tiene que comenzar a ejercer su ministerio. Amén. Pero si el hombre no lo ejerce, la mujer está ahí para ejercerlo. La mujer se tiene que parar, no solamente para quejarse. La mujer está allí para ser parte de una obra hermosa entre 2 campamentos. Porque Dios ama a su iglesia. Amén. Dice que Saúl impone una carga religiosa que Dios no pidió. Jonathan actúa libremente y es fortalecido por Dios que provee. La fuerza viene de Dios, no de votos humanos. La miel viene de la gracia y no del esfuerzo propio. La revelación ilumina la visión del justo. Amén. Así como Jonathan fue fortalecido sin saber del juramento, Dios te dará miel en medio de la batalla, provisión en medio del cansancio, y tus ojos serán alumbrados para ver lo que otros no ven. Y eso es lo que hace el Señor cuando tú recibes al Espíritu Santo, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios. Jonathan era un hombre en corazón. Y lo que te estoy hablando en todo el momento hoy es del corazón. Es el corazón. Es el corazón. Pero sabes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no somos pobres, somos ricos. Pero busquemos primeramente la espiritual. No anhelemos mirar lo que está por fuera. Pero lo que estamos rompiendo son pactos ancestrales. Aún de nosotros a nuestros hijos. Y enseñar a nuestros hijos también que hay que romper con cosas que no son del mundo. Y aunque se han enseñado que aunque tú seas un hombre con un corazón obediente, a veces el mundo tienta y tú tienes que orar por tus hijos. Y yo por mis hijos también, por tu casa. Hoy lo que el Señor nos está diciendo es que para ver esa gloria postrera, tú y yo tenemos que buscar verdaderamente del Señor. Hay esta miel que alumbra. Date cuenta que te haré 2 casos. Amén. Y en ambos casos, el uno había sido un mandato de Dios y el otro no había sido un mandato de Dios. Pero igualmente, cuando tú y yo estamos bajo esa cobertura de Dios Altísimo, nada nos puede hacer daño, porque Jesús dijo que estaría con nosotros siempre. Entonces, cuando el Señor Jesús nos manda esta campaña a predicar el Evangelio, Él dice que Él nos va a guardar. Y cuando nosotros estamos predicando su palabra, Él nos va a cuidar, porque estamos con el todo suficiente. Por eso tú y yo tenemos que tener la mirada puesta en el mandato, en la misión que nos dio. Cada uno tendrá una misión, pero todas deben llevar a Cristo. Amén. Y es llevar a tu casa a Cristo. No importa aunque veas las cosas en desorden, pero Dios es Dios de orden. Si te das cuenta en ambas cosas, Dios siempre alumbra los ojos de sus hijos. Amén. Su corazón. Amén. Amén. Dice que en tiempo de desgaste, cuando el terreno de batalla parece interminable y las fuerzas se agotan, Dios siempre reserva una porción de miel para quienes caminan con un corazón valiente. Tierra que fluye leche y miel.
Así ocurrió con Jonathan mientras el pueblo marchaba debilitado por un juramento humano que Dios no había ordenado. Él encontró el camino, un panal derramado en él. Nadie se atrevía a extender la mano, pero Jonathan, libre de cargas religiosas y ajeno al voto impulsivo, alargó la vara que llevaba y tomó lo que el cielo había dejado para su fortaleza. Aquel gesto simplemente fue para alumbrar sus ojos. Su fuerza regresó, su visión se abrió y su espíritu fue renovado. Amén. Cuando nosotros buscamos verdaderamente al Señor, tenemos que librar nuestros pensamientos. Hay cargas que te quitas, pero también nos vamos a quitar el peso. Hay cargas que te quitas, pero a veces queda el peso de la carga. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo eso lo lanzamos al abismo y sin retorno. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque Dios nos llamó a victoria, a no portar cargas de nadie, sino a disfrutar la tierra que nos dio. Amén. Hacer el disfrute. Pero para eso tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Verdaderos. Hombres que nos hemos arrepentido. Y que si hay algo que se cargó en el pasado, hoy cortamos con eso en el nombre de Jesús. Y declara como declaró Josué: yo no sé ustedes por todo, por lo que había reído, pero yo en mi casa serviremos a Dios. ¿Y qué dijo Hechos 16:32? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que la puerta de la salvación tuya, mía y de nuestra casa es en Cristo Jesús. No hay otro, no hay otro. Amén. Porque es el único nombre que fue dado y está en el decreto real universal, que todo le pertenece a nuestro hermano mayor Jesucristo. Todos somos santos, pero no llegamos a la estatura de Cristo por estar allí. Cuando tenemos a Cristo, podemos ir caminando en pasos de fe para llegar a su estatura, porque Él es el guibor nuestro. Amén. Y Él es el que nos fortalece para pelear la batalla de la fe. Amén. Amén. Dios siempre usa las cosas sencillas para traer claridad, vida y dirección. Mientras unos cargan pesos que Él jamás pidió, otros descubren su provisión está al alcance de la mano. Como está hablando que Jonathan era un hombre sabio. Mira la forma de hablar de Jonathan y mira la forma de hablar de Saúl en la relación que tuvieron con David, rey David. Pero también mira la forma de hablar de Josué. Puede que tú no parezcas el más guerrero así, pero en tu forma de hablar no tiene que impresionar a hombre. Tu corazón tiene que agradar a Dios. Por eso, hermanos, amén, nosotros podemos pedir que el Señor abra nuestros ojos como lo de Jonathan, para ver en el camino también hay provisión. Miel que restaura, miel que ilumina, miel que te impulsa a avanzar con valentía hacia lo que ya Él determinó para tu vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Pero Dios necesita que tú y yo marchemos en la fe en Cristo Jesús, en la fe que tuvo en nosotros cuando nos llamó. Amén. Tú y yo tenemos que, para ser hijos de Dios, ser verdaderos hijos de Dios, con un verdadero arrepentimiento, como le dijo Pablo a Timoteo, una fe genuina que tú tienes. Amén. Tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Si hoy hemos hecho algo, si hemos dicho algo y lo repito, pues pidamos al Señor que nos perdone. En realidad le pidió perdón. Aquel hombre que por Jesús nos enseñó que cuando Él nos perdona es porque cuando le recibimos y tomamos el bautismo de fe y cuando nosotros buscamos, Él nos va a perdonar. Y en el camino, a veces, si caemos, Él nos levanta, pero que no sea tan repetitivo lo que caemos. Simplemente es que caemos porque hemos fallado nuestra fuerza, pero Él pondrá miel en el camino. Para que nuestro corazón, porque Él lo que va haciendo en el camino es porque va a decir, es limpiándote, y limpiando tu corazón hasta volverlo de carne, para poder posar aquí. Pero tus acciones van a ser el reflejo de tu corazón, de lo que hay en tu corazón. Porque acuérdate lo que entró por la vista. Y digo, Señor, si es de ocasión de caer, quítate. Oremos, Señor, cubre mis ojos. Guía mis pies por el camino tuyo. Que tú endereza mis pies cada día. Yo siga tu camino. Que mi boca, Señor, esté limpia para hablar. Todo lo tuyo es un reflejo
notable, aunque parezca esconderlo, no es visible. Ante un hombre de Dios no es visible lo que somos. Cuando portamos a Cristo, que es el Espíritu, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, Él es visible. No hay nada oculto. Solo que como Jesús se sentaba con los 12, pero decía, Jesús sabía menguar. Y sabía que sus discípulos iban a estar un trato para poder enseñarles cómo trabajar, cómo se trabaja en el reino de las ciencias. Para ser un líder, no es que yo soy el líder, hermano, yo soy un líder, no porque yo fui y me lo gané, que Dios me plació y por su gracia estoy aquí hoy. Con reconocer que nuestro orgullo y nuestro ego puede llevarnos a cosas que no son, es importante. A alguien no le interesa tanta palabrería, si solo por la palabrería se quedaron para tribulación. Y luego vino Jesús, Pablo dijo, me voy para los gentiles. Y tuvimos un premio, una honra que Dios nos haya dirigido a nosotros. Hombres han caminado por la fe, no se trata de religión. Porque Jesús dijo, este templo lo destruí en 3 días, en 3 días lo vuelvo a hacerlo. O sea, Él. Ahora Él habita en nosotros. Hay que cuidar este templo. El que ves aquí. Y puedes agradar a hombres, y puedes parecer bien, y pareces político, religioso, y puedes meterte en lo que quieras y parecer, pero si tu corazón no eres hijo. Y por eso tú y yo en tu casa tenemos que ser claros, porque sabemos que si Dios llamó a uno de su casa, yo y mi casa seremos algo, porque es nuestra esperanza, que yo y mi casa sirvamos así. Y aunque el mundo no nos va a ver gran cosa, eso es lo que tú y yo tenemos que buscar, la salvación. La salvación de nuestra casa. Hoy vamos a acudir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a nuestra casa, a nuestra familia. Amén. Hay un salmo, el 78, que me llamó la atención. Yo quiero leerlo hoy contigo. Y vamos a darle hoy, a que hoy recibas al Señor Jesús. Mira dónde los puso. En ambos casos fueron expuestos, pero uno era un hombre verdadero de Dios, pero el otro había tomado de lo que Dios había dicho que no tomara. Así que hoy vamos, cuando tú eres un hombre verdadero de Dios, tú sabes, Dios sabe lo que hace contigo. Amén. Damos gracias al Señor Padre Eterno. Te damos gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabes, yo cargaba esta palabra es porque hoy pasaron cosas muy hermosas y muy bonitas. Pero la gente no entiende que nuestro Dios es celoso, temible, terrible, poderoso. Y Jesús en su desierto en Espíritu está. Pues comencé leyendo esa palabra que Dios me dio hoy. Entonces vamos a mirar, el Salmo 78 que habla la fidelidad de Dios hacia su pueblo en el cielo. O sea que la fidelidad es de Dios. Y tú y yo tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que pedirle al Señor que guíe nuestro camino. Y que hoy el Señor rompa toda cadena y todo aquello que no sea. Que la sangre de Cristo llegue a todos nuestros huesos. Y que su ADN nos selle como propiedad privada de Cristo. Que somos hijos de Dios. Y que hoy mi casa y mi descendencia serviremos a Jehová. Y con ese voto, hermano, que tú haces, tú estás asegurando tu casa. Y tu familia verá que tu carácter inquebrantable, no sujetándolo a reglas ni normas de hombre, como hizo Saúl, sino enseñándoles a amar a Dios, que es un camino hermoso. Amén. Dice el Salmo 78, versículo 67 en adelante. Y Dios desecha, como dice. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Versículo 67 en adelante. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. De todo lo que estamos hablando aquí es el corazón.
Y eso que quería estar firme, hermano, todos los días, hermanito, nos espera un sinocito, unas rodillitas, y decir, Señor, yo no sé qué te tendré, pero hoy, Señor, yo quiero estar en esa contigo. Imperfecto soy, Señor, pero tú me conoces. Y yo quiero que tú seas en Cristo, ser perfeccionado. Que mengue yo para que Cristo viva en mí. Que yo en mi casa te sirvamos, Señor. Y habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Eso es lo que hacía el rey David. ¿Por qué lo dio Dios al rey David para que viniera a través de él nuestro Señor Jesucristo? Porque conocía el corazón. Porque se había enamorado de Dios. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de su mano. ¿Por qué estaba? Porque David no era rey porque era rey. David fue un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él ansiaba estar en la presencia del Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te amo, gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas. Hoy, Señor, te amo, gracias, porque tú llamas, es un llamado. Aquí hablo del llamado de la vida. Hay cosas que Dios desecha por la desobediencia. Pero vio que la línea, Judá fue escogida porque fue obediente y supo pastorear el reino de Dios. Por eso, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que sea el Señor guardándonos y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque Dios es más grande. Amén. Es el capítulo 67 del Salmo. Es una bendición grande. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y es una palabra para llamarnos a que no solamente es hacer un ayuno, es preguntarnos por qué están pasando ciertas cosas. También es preguntarnos, Señor, si tú me estás llamando, como le dije a una familia, me está llamando el Señor, y una reconciliación allí muy bonita familiar. En 2 días seguidos pasó casi lo mismo. Pero la palabra fue, Dios te está llamando. Así que esa es la invitación. Que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No pasaremos vergüenza. Los hijos de Dios, cuando somos verdaderos hijos de Dios, nos arrepentimos verdaderamente, no seremos avergonzados. Yo no sé qué te está avergonzando, pero yo te dije, hay cantidad de pecados que podrían haber, pero tú puedes cortarlo. Y esa es la invitación. Que hoy te arrepientas, porque el reino de los cielos se acerca. Que recibas a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mira qué país, como dijo la charla anterior, que se cortó por el anterior video. Ubícalos. Pero sé sincero. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de ti, ponga a ti también paz. En el nombre de Jesús. Salmo 67. Que la gloria es para Dios. Y así que esta paz que me da el Señor, que todo lo que sea, que sienta que no está bien, pone los pies del Señor y habla. Damos gracias, Señor, por esta tarde. Guarda nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Hoy, Señor, te digo, Señor, esta palabra que me dijiste, y que debemos bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos y de los más remotos confines de la tierra. Hoy damos gracias, Señor, porque tú nos conoces, porque tú hiciste nuestro corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que esta palabra el Señor la cubra con su sangre preciosa, y que a partir de hoy tú y yo tomemos una verdadera decisión, y que esa vara que el Señor nos dio
Marisa Salamanca. Iglesia Jesucristo de la Cruz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adiós de la gloria. Un corazón La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. A Dios sea la gloria. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como